Hay un hombre en los ranchos del sur de Sonora del que todavía se habla cuando la conversación llega a los caballos de verdad, no a los caballos de papel, no a los que tienen pedigrí importado y entrenadores de ciudad y suplementos que cuestan más que el jornal de un mes. Se habla de él cuando alguien menciona lo que puede hacer un hombre que no tiene nada, absolutamente nada, excepto 3,000 pesos en la bolsa y un ojo que ve lo que los demás no quieren ver. Ese hombre se llama Rosendo Valenzuela Ibarra, y el caballo del que estamos hablando se llama El Flaco. Así nomás. El Flaco. Porque cuando Rosendo lo compró, eso era exactamente lo que era. Un caballo tan delgado que se le contaban las costillas desde el otro lado de la cerca. Y ese caballo flaco, compadre, ese animal que nadie quería, que todo el mundo señalaba con lástima o con burla dependiendo del humor del día, acaba de hacer algo que tiene a toda la gente del sur de Sonora hablando todavía. Algo que pasó en una pista de rancho a las afueras de Navojoa, que nadie que estuvo ahí va a olvidar en lo que le reste de vida. Pero antes de contarte lo que pasó ese día, necesito que entiendas de dónde venía Rosendo. Necesito que entiendas qué había en juego. Porque esta historia no es solo de un caballo rápido y una carrera ganada. Esta historia es de lo que le pasa a un hombre cuando lo pierde todo y decide que le queda una sola jugada. Una sola. Y la hace con 3,000 pesos y con una fe que no tiene ninguna explicación racional. ¿Qué revela realmente lo que hizo el Flaco ese día en Navojoa? Lo vamos a descubrir al final. Por ahora, empieza todo desde el principio. Desde la tierra seca del sur de Sonora. Desde una familia que llevaba 3 generaciones trabajando un rancho que se llamaba Las Trincheras, y desde un hombre que heredó las deudas de su padre junto con el orgullo que no le permitía rendirse. Rosendo Valenzuela Ibarra tenía 38 años cuando empieza esta historia, que es el año de 1991. Era un hombre de estatura mediana, complexión delgada, manos grandes y callosas de tanto trabajo con la tierra y con el ganado. Tenía el tipo de cara que no se olvida fácilmente, pómulos marcados, ojos oscuros que miraban directo, una expresión de calma que podía confundirse con frialdad, si no lo conocías bien, pero que la gente que sí lo conocía, reconocía como la serenidad de un hombre que ha aprendido a no gastar energía en lo que no puede controlar. Las Trincheras era un rancho de unas 80 hectáreas en el municipio de Álamos, al sur de Sonora, cerca de la sierra, y lejos de la comodidad de la ciudad. Era tierra de temporal, dependiente de las lluvias, con un pequeño hato de ganado bovino que en los buenos años alcanzaba para vivir, y en los malos años alcanzaba para sobrevivir. Rosendo había heredado el rancho de su padre, don Cleofás, quien lo había heredado a su vez del abuelo de Rosendo, un hombre llamado Refugio Valenzuela, que había llegado a esa tierra con nada más que sus manos y su voluntad a principios del siglo. El problema de las trincheras en el 91 era el mismo que el de muchos ranchos del norte en esa época: las deudas. Don Cleofás había pedido prestado en los años 80 para modernizar el rancho, comprar maquinaria, ampliar el hato. Y luego vinieron las crisis. Los precios del ganado cayeron. Las lluvias fallaron 2 años seguidos, y las deudas que parecían manejables se volvieron una carga que aplastaba. Don Cleofás murió en el 89 sin haber podido resolver el problema, y Rosendo heredó la tierra, junto con lo que su padre no había podido pagar. El hombre al que le debían el dinero se llamaba Lamberto Cienfuegos. Era un ganadero grande de Navojoa, con tierras en 3 municipios, con conexiones políticas, con una reputación de hombre que siempre cobraba lo que se le debía y que nunca había perdonado una deuda en su vida. No porque fuera malvado en el sentido dramático de la palabra, sino porque era el tipo de hombre que considera que perdonar una deuda es una debilidad, y que la debilidad es lo peor que puede mostrar un hombre de negocios. Rosendo le debía a Lamberto Cienfuegos 98,000 pesos. En el 91, eso era suficiente para comprar un terreno mediano o un par de camionetas usadas. Era, sobre todo, suficiente para perder las trincheras si no se pagaba. Y Lamberto Cienfuegos quería las trincheras. Eso lo sabía todo el mundo en la región, menos Rosendo, que fue el último en enterarse porque era el tipo de hombre que prefiere no creer lo peor de los demás hasta que no le queda de otra. Lamberto quería las trincheras porque era tierra bien ubicada, con acceso a agua subterránea,
colindante con sus propias propiedades. Era la pieza que le faltaba para redondear un bloque de tierra que valía mucho más que la suma de sus partes. Esa era la contradicción central de esta historia, compadre. No era solo una deuda. Era un hombre que quería quedarse con lo único que le quedaba a otro hombre. Y Rosendo lo sabía, aunque tardó en admitirlo. Ponte cómodo si puedes, porque lo que viene ahora es la parte donde todo empieza a moverse. En el verano del 91, con el plazo de la deuda venciendo en diciembre, Rosendo fue a la feria ganadera de Álamos con la intención de vender 3 becerros que tenía listos y usar ese dinero para pagar una parte de lo que debía y ganar tiempo. La feria de Álamos era un evento regional de 2 días. Ganado, apuestas, música, comida, el tipo de feria de pueblo que todavía existe en el sur de Sonora y que huele a tierra mojada por las lluvias de agosto y a carne asada y a cuero nuevo. Rosendo vendió sus 3 becerros. Recibió 11.000 pesos por los 3, un precio justo pero no generoso, y guardó el dinero en la bolsa interior de su chamarra, pensando en la deuda y en los meses que faltaban, y en si era suficiente para negociar algo con Lamberto. Fue en ese momento, mientras caminaba entre los corrales de la feria con la cabeza llena de números, cuando vio al caballo. Estaba en un corral pequeño al fondo del área de ganado, separado de los demás animales, atado con un lazo a una estaca. Era un bayo claro, casi amarillo, con la crin oscura y la cola larga y enredada. Y era flaco. No enfermo. No abandonado en el sentido de descuido total, pero sí visiblemente delgado, con los flancos hundidos y las caderas marcadas de una manera que hacía que cualquiera que lo viera pensara automáticamente en un animal que no ha comido bien en semanas. El hombre que lo tenía ahí se llamaba Ambrosio Ruelas, un vejito de casi 70 años de un rancho de la Sierra de Chihuahua que había llegado a la feria de Álamos, después de varios días de camino, buscando vender lo poco que le quedaba para pagar un viaje a ver a un hijo enfermo en Ciudad Obregón. Ambrosio no tenía tiempo de negociar, no tenía tiempo de esperar el precio justo, necesitaba dinero rápido, y ese caballo era lo último que tenía de valor. Rosendo se detuvo frente al corral. Miró al caballo un momento largo. El caballo lo miró de regreso con esos ojos grandes y tranquilos que tienen los animales que han pasado por cosas difíciles, pero que no han perdido la dignidad. Rosendo hizo lo que hacen los hombres que saben de caballos. Lo miró de arriba abajo, se acercó, le pasó la mano por el lomo, le levantó las patas, le revisó los cascos, le abrió los belfos para ver los dientes. Lo que vio en ese examen rápido le dijo varias cosas al mismo tiempo. El caballo tenía aproximadamente 5 años, lo que significaba que estaba en la edad perfecta para correr. Tenía los cascos limpios, sin señales de enfermedad ni de descuido profundo. Las patas eran rectas y bien formadas. Y debajo de la delgadez, debajo de esa apariencia de animal olvidado, había una estructura muscular que no se improvisa. Ancas amplias, grupas bien desarrolladas, cuartos traseros que hablaban de una genética que no tenía nada que ver con la apariencia actual. Rosendo llevaba toda su vida viendo caballos. Su padre, don Cleofás, había tenido afición por las carreras parejeras, y de chico, Rosendo había aprendido a leer un caballo antes de leer un libro. Y lo que estaba leyendo en ese animal flaco y descuidado en el corral de la feria de Álamos le decía algo que su cabeza no podía ignorar. «¿Cuánto quiere por él?», le preguntó a Ambrosio. El viejo lo miró con cansancio. «Lo que me dé, joven. Necesito llegar a Obregón antes del miércoles». Rosendo tenía 11.000 pesos recién cobrados y una deuda de 98.000 que vencía en diciembre. Lo que cualquier hombre sensato habría hecho en ese momento es claro: guardar el dinero, no arriesgarlo en un caballo flaco de feria, buscar otra manera de resolver el problema. Rosendo pensó en eso aproximadamente 30 segundos. Luego le ofreció a Ambrosio 3.000 pesos. El viejo aceptó sin regatear. Los 3.000 pesos eran suficientes para el viaje a Obregón y para algo más. Firmaron un papel simple que Ambrosio sacó de la bolsa de su camisa, ya preparado, como si hubiera sabido que alguien iba a comprar ese caballo ese día. Rosendo llegó a las trincheras esa tarde con 8.000 pesos menos de los que había salido, un caballo flaco en el remolque y una sensación que no sabía si era intuición o locura.
Su esposa, Dolores, lo miró llegar desde el portal de la casa. Miró el remolque. Miró el caballo cuando Rosendo lo bajó. Miró a su esposo. Rosendo, dijo, con ese tono que no necesita terminar la frase porque la frase completa está en el tono. Lo sé, dijo Rosendo. ¿Lo sabes? Lo sé, Dolores. Pero este caballo tiene algo. Dolores entró a la casa sin decir nada más. Eso era peor que el reclamo, y los dos lo sabían. Pero ahí no termina, compadre. Porque lo que pasó en las siguientes semanas en las trincheras fue algo que nadie más que Rosendo esperaba. El caballo al que Rosendo llamó el Flaco, nombre que empezó como descripción y terminó como identidad, comenzó a comer. No de golpe, no con el apetito desbocado de un animal famélico. Empezó despacio, con la desconfianza de quien no está acostumbrado a que le den sin condiciones. Rosendo le preparaba el forraje él mismo, 2 veces al día, y se quedaba parado junto al corral, mientras el Flaco comía, hablándole en voz baja, sin prisa, con esa paciencia que se aprende en los ranchos, donde el tiempo se mide diferente que en la ciudad. A las 2 semanas, el Flaco ya comía con confianza. A las 4 semanas, los flancos habían empezado a llenarse. A los 2 meses, el caballo que había llegado a las trincheras contándose las costillas era un animal diferente al que cualquiera que lo hubiera visto en la feria de Álamos habría reconocido. Y entonces, Rosendo lo vio correr por primera vez. Fue un accidente, en el sentido de que no fue planeado. Una tarde de octubre, un toro se salió del potrero y cruzó hacia el camino de terracería que bordeaba el rancho. El Flaco estaba suelto en ese momento en el potrero adyacente, y cuando vio al toro moverse, algo se encendió en él. Salió disparado por el camino con una velocidad que dejó a Rosendo paralizado por un segundo antes de que su cuerpo reaccionara. Lo que vio en ese segundo fue suficiente. El Flaco no corría como corren los caballos de rancho que se asustan y salen huyendo sin dirección. Corría con una precisión, con una eficiencia de movimiento, con una explosión de arranque que Rosendo reconoció de inmediato como algo que no se entrena sino que se nace. Era la misma cosa que su padre don Cleofás le había señalado una vez en un caballo en una feria de Navojoa, diciéndole: «Ese animal tiene cuartos, mijo, y los cuartos no se compran. O los trae o no los trae». El Flaco los traía. Esa noche Rosendo llamó por teléfono a un hombre que conocía desde la juventud. Un hombre que se llamaba Heraclio Gastelum, y que había trabajado toda su vida entrenando caballos de carrera en los circuitos parejeros del sur de Sonora y el norte de Sinaloa. Heraclio tenía 55 años, una rodilla mala que lo había retirado del trabajo activo 2 años atrás, y una memoria enciclopédica de caballos, carreras y resultados que lo hacía la persona más valiosa que Rosendo podía consultar. «Heraclio», le dijo Rosendo cuando su amigo contestó, «necesito que vengas a ver un caballo». Heraclio llegó 3 días después en su camioneta vieja. Bajó con dificultad por la rodilla, se puso el sombrero y siguió a Rosendo hasta el corral donde estaba el Flaco. Se quedó mirándolo por un tiempo que a Rosendo le pareció muy largo. Caminó alrededor del corral, se agachó para mirar las patas desde abajo. Le pidió a Rosendo que lo llevara al camino para verlo caminar. Cuando terminó el examen, Heraclio se sentó en la barda del corral y encendió un cigarro. «¿Cuánto pagaste por él?», preguntó. «3,000 pesos», dijo Rosendo. Heraclio soltó el humo despacio. «Mira nomás», dijo. «¿Qué ves, Heraclio?». El viejo entrenador se quedó callado un momento más, mirando al Flaco que pastaba tranquilo en el corral, como si no supiera que 2 hombres estaban decidiendo su destino. «Veo un caballo de 1/4 de milla que alguien no supo ver», dijo Heraclio. «Veo una estructura que no se compra con dinero. Y veo que si lo trabajas bien durante 4 meses, puede correr en las parejeras de Navojoa sin avergonzarse. ¿Y puede ganar?». Heraclio tiró el cigarro al suelo y lo apagó con la bota. «En este negocio nadie te garantiza nada hasta que se abre el portón», dijo. «Pero te digo esto, ese caballo, si come bien y lo trabajas derecho, va a sorprender a más de uno. Te lo digo derecho, Rosendo». Eso fue suficiente para Rosendo. Si vas manejando y escuchas esto, compadre, toma nota de lo que viene ahora, porque aquí es donde la historia se pone seria.
Rosendo le propuso a Heraclio un trato, que viniera a las trincheras 3 veces por semana a dirigir el entrenamiento del flaco, sin cobrar por adelantado, y que si el caballo ganaba en Navojoa, Heraclio recibiría el 20% de las ganancias de apuesta. Heraclio pensó el trato por exactamente el tiempo que tardó en encender otro cigarro, y aceptó. El entrenamiento empezó en noviembre del 91. Heraclio diseñó una rutina que tomaba en cuenta la condición actual del flaco y lo que querían lograr. Primero, recuperar el peso y la masa muscular de manera controlada, sin forzar, sin pedirle al cuerpo más de lo que podía dar en cada etapa. Luego el trabajo de pista, los arranques cortos, los ejercicios de explosión que son la base de un cuarto de milla. Luego las distancias completas, cronometradas, calibradas. El flaco respondió de una manera que incluso Heraclio, con sus 30 años de experiencia, describió después como inusual. No era solo velocidad, aunque la velocidad estaba ahí desde el principio. Era la manera en que el caballo procesaba las instrucciones, la manera en que aprendía de una sesión para la siguiente, la manera en que su cuerpo se transformaba semana a semana con una eficiencia que parecía casi deliberada. «Este caballo quiere correr», le dijo Heraclio a Rosendo una tarde de diciembre, mientras miraban al flaco terminar una serie de arranques en el camino de terracería. «No todos los caballos quieren. Muchos corren porque los obligan. Este quiere». Rosendo lo escuchó y no dijo nada, pero por dentro sintió esa cosa que se siente cuando alguien le pone palabras a algo que tú ya sabías, pero no sabías cómo decir. El problema era el tiempo. Diciembre llegó con el plazo de Lamberto Cienfuegos, y Rosendo tuvo que ir a hablar con él. La conversación fue breve y sin rodeos, como eran todas las conversaciones con Lamberto. Rosendo le explicó que necesitaba 6 meses más. Lamberto le dijo que no. Rosendo le explicó que tenía un caballo que iba a correr en Navojoa y que con las ganancias podía pagar una parte sustancial. Lamberto lo escuchó con esa paciencia suya que era en realidad impaciencia disfrazada de cortesía. «Rosendo», le dijo Lamberto al final, «te voy a dar hasta el mes de mayo. Si para el 1 de mayo no tienes el dinero completo, me quedo con las trincheras. Eso es lo que dice el papel que firmaste, y eso es lo que va a pasar. Sin pleitos, sin dramas. Así estaba acordado desde el principio». Rosendo salió de la oficina de Lamberto Cienfuegos en Navojoa y se quedó un momento parado en la banqueta, mirando la calle con ese ruido de ciudad que nunca había sido su mundo. Tenía 5 meses, tenía un caballo en entrenamiento, tenía a Heraclio, y tenía esa fe que no tiene explicación racional, pero que a veces es lo único que te mantiene de pie cuando todo lo demás se está cayendo. Nadie vio venir lo que pasó en enero. A principios de ese mes, corrió un rumor en los circuitos de carreras parejeras del sur de Sonora, que Rosendo Valenzuela de las Trincheras tenía un caballo nuevo, que lo estaba trabajando con Heraclio Gastelum, y que pensaba inscribirlo en las parejeras de la feria de Navojoa en abril. El rumor llegó, como siempre llegan los rumores en ese mundo, a los oídos de Lamberto Cienfuegos. Lamberto tenía 2 caballos de carrera propios, el Plateado de Álamos, que había ganado 4 carreras en los últimos 2 años y era el favorito conocido de la región sur de Sonora, y un zaino importado de Sinaloa que llamaban el Capitán, más joven y con menos historial, pero con un pedigrí que costaba contarlo. Cuando Lamberto se enteró de que Rosendo iba a inscribir un caballo en Navojoa, su reacción fue, según quien la presenció, una carcajada corta. «El de las trincheras con un caballo de carrera», dijo. «Qué bueno, que lo traiga». Pero detrás de la carcajada había algo más, y las personas que conocían bien a Lamberto lo notaron. Había una atención nueva, un interés que no tenía que ver con la diversión sino con el cálculo. Lamberto no era hombre de despreciar información, ni siquiera cuando venía de donde menos la esperaba. Mandó a uno de sus empleados a las trincheras con el pretexto de revisar unos límites de propiedad que, según él, necesitaban aclaración. El empleado volvió con un reporte simple. Había un vallo en entrenamiento, trabajado por Heraclio Gastelum, de aspecto ya recuperado y en buena condición. Nada más. Lamberto guardó esa información y no dijo nada, pero empezó a mover sus piezas. Lo peor fue que en febrero, un hombre se presentó en las trincheras buscando a Rosendo. No era de la región, o al menos Rosendo no lo conocía.
Era un tipo de unos 40 años, bien vestido para ser del campo, que dijo venir de parte de un empresario de Hermosillo interesado en comprar caballos para sus ranchos. «He oído hablar de un vallo que tiene usted», dijo el hombre. «Mi patrón está dispuesto a pagar buen precio si el animal tiene lo que dicen que tiene». Rosendo lo escuchó con cortesía y le preguntó quién era el patrón. El hombre dio un nombre que Rosendo no reconoció, un nombre que sonaba a prestanombres, a ese tipo de intermediación que se usa cuando alguien no quiere que sepas quién está detrás de la oferta. «El flaco no está en venta», dijo Rosendo. El hombre insistió. Subió la oferta 2 veces en la misma conversación. La última cifra que ofreció fue 80.000 pesos. Más que suficiente para pagar buena parte de la deuda con Lamberto. Rosendo lo pensó. Claro que lo pensó. 80.000 pesos eran 80.000 razones muy concretas para considerar la oferta. Pero algo no le cuadraba. La forma en que había llegado ese hombre, el nombre inventado del patrón, la prisa con que subía las ofertas, era el comportamiento de alguien que necesita que digas que sí antes de que pienses demasiado. «No está en venta», repitió Rosendo. «Gracias por venir». El hombre se fue. Rosendo no supo nunca con certeza si ese emisario venía de Lamberto Cienfuegos, pero tampoco necesitó saberlo para entender lo que significaba la visita. Le contó a Heraclio lo que había pasado. «Si te mandaron a comprar el caballo», dijo Heraclio, «es porque alguien ya sabe que el caballo vale más de lo que parece. Y si alguien ya lo sabe, es porque alguien lo ha visto correr o le han contado. Rosendo, vamos a tener que entrenar de noche». Y eso hicieron. A partir de febrero, los entrenamientos del flaco se movieron a las madrugadas. 4 de la mañana, 5 de la mañana, con linternas y con el frío seco del sur de Sonora, en el invierno que cala los huesos como aguja. Heraclio llegaba en su camioneta con las luces apagadas desde el último kilómetro, y Rosendo ya estaba listo con el flaco ensillado. El camino de terracería del norte del rancho era suficientemente recto y suficientemente largo para los entrenamientos que necesitaban. Y en la oscuridad, con el sonido de las herraduras en la tierra seca y el vapor de la respiración del caballo visible en el frío de la madrugada, el flaco seguía mejorando. Heraclio cronometraba con su reloj de bolsillo y anotaba los tiempos en una libreta pequeña que guardaba en la bolsa del pecho. Rosendo conocía los números, pero Heraclio era el que los interpretaba, y lo que los números le decían a Heraclio en esas madrugadas de febrero y marzo era algo que el viejo entrenador no le comunicaba a Rosendo de manera directa todavía, porque conocía a los hombres de rancho y sabía que a veces la información dada demasiado pronto crea una presión que hace más daño que bien. Pero una noche de marzo, después de una serie de cronometrajes que habían dejado a Heraclio mirando su libreta en silencio por más tiempo del habitual, el viejo levantó la vista y miró a Rosendo. «Este caballo puede ganar en Navojoa», dijo. «No puede. Va a ganar. Te lo digo como lo sé después de 30 años en esto». Rosendo sintió algo en el pecho que era una mezcla de alivio y terror. El alivio de escuchar confirmado lo que él ya sentía. El terror de entender lo que eso significaba. Que iba a tener que apostar. Y apostar en serio. Y que si perdía, no había segunda oportunidad. «¿Cuánto necesitas apostar?», preguntó Heraclio, como si le hubiera leído el pensamiento. «Todo lo que pueda reunir», dijo Rosendo. «Porque si gana, tiene que ser suficiente para cubrir la deuda». Heraclio asintió. «Entonces no puedes perder. Y para no poder perder, tienes que asegurarte de que nadie sepa lo que tienes hasta el día de la carrera». Esa fue la regla que siguieron hasta abril. El flaco no corrió en ninguna carrera de preparación. No apareció en ninguna feria regional. No fue mencionado en ninguna conversación si se podía evitar. Era un fantasma en el circuito de parejeras del sur de Sonora. Y eso, en ese mundo donde la información vale dinero, era exactamente lo que necesitaban. La feria de Navojoa, en abril del 92, era el evento más grande del año en la región. 3 días de ganado, música, comida, y el segundo día las carreras parejeras con el premio mayor de la temporada. 120.000 pesos para el ganador de la carrera principal de 400 metros, más lo que se moviera en apuestas. Lamberto Cienfuegos inscribió al Plateado de Álamos.
Era el favorito indiscutible, con su historial de 4 victorias y su reputación construida en 2 años de carreras. El capitán, el zaino de Sinaloa, también estaba inscrito como segundo caballo de la cuadra de Lamberto. Había otros 6 caballos de distintos ranchos de la región, todos con historiales conocidos, todos con sus propios seguidores y sus propias apuestas. Y estaba el flaco, sin historial registrado, sin carrera oficial previa. Un bayo de un rancho pequeño de Álamos que nadie conocía y que no tenía ninguna razón visible para estar en esa carrera. Las cuotas que los apostadores pusieron al flaco cuando se anunció la inscripción fueron las más generosas que Rosendo había visto en su vida. 20-1. Por cada peso que apostabas al flaco, te devolvían 21 si ganaba. Rosendo usó los 8.000 pesos que le quedaban de la venta de los becerros de agosto. Vendió 2 vacas que tenía guardadas para emergencias, 6.000 pesos más. Pidió prestado a su cuñado Gonzalo en Álamos, 5.000 más, y fue a ver a 2 amigos de toda la vida, hombres que conocían a Rosendo desde la infancia, y que cuando les explicó la situación, sin adornos, sin exageraciones, sacaron lo que tenían, 4.000 pesos entre los dos, 23.000 pesos en total, todo apostado al flaco, a 20-1. Si ganaba, Rosendo recibiría 460.000 pesos, suficiente para pagar la deuda de Lamberto con intereses, suficiente para salvar las trincheras, suficiente para empezar de nuevo. Si perdía, Rosendo Valenzuela Ibarra no tendría rancho, no tendría dinero, y tendría deudas con su familia y sus amigos encima de la deuda original. Y entonces pasó lo que cambió todo. La noche anterior a la carrera, en el hotel barato de Navojoa donde Rosendo y Heraclio se habían quedado con el flaco en los corrales de la feria, alguien cortó el lazo con que el flaco estaba asegurado al argollón del corral. No el lazo de la cabezada, sino el lazo de seguridad adicional que Heraclio siempre ponía como precaución. El caballo no se fue a ningún lado, porque el corral estaba cerrado, pero cuando Rosendo llegó a las 5 de la mañana a revisar, encontró el lazo cortado con cuchillo y al flaco parado en el centro del corral, mirándolo con esos ojos tranquilos de siempre. Heraclio revisó al caballo de arriba a abajo con esa minuciosidad de veterano que no deja nada sin ver. Las patas, los cascos, el lomo, los flancos, todo bien. Nadie había llegado a tocar al caballo. El lazo cortado era un mensaje, no un daño. Un mensaje que decía, sé dónde está tu caballo y puedo llegar a él cuando quiera. ¿Qué hacemos?, preguntó Rosendo. Correr, dijo Heraclio. Eso es lo único que podemos hacer ahora. Rosendo pasó esa mañana junto al flaco en los corrales, hablándole como siempre, preparándolo con la rutina que habían establecido en meses de trabajo. El caballo estaba tranquilo, estaba bien, estaba listo. Heraclio había conseguido un jinete, un muchacho de 19 años de Navojoa que se llamaba Cuauhtémoc, al que todo el mundo llamaba el Temo, que tenía manos suaves y una ligereza natural, y que había montado caballos de carrera desde los 12 años en los ranchos de su familia. Heraclio lo conocía y confiaba en él. Temo y el flaco se habían conocido 3 semanas antes en las trincheras, en una sesión que Heraclio había organizado precisamente para que el caballo y el jinete establecieran la comunicación que se necesita antes de una carrera importante. Algo había funcionado en ese encuentro. El flaco le dio al Temo la misma confianza tranquila que le daba a Rosendo, y el Temo supo leerla con una intuición que Heraclio reconoció de inmediato como lo que buscaba. Si andas chambeando y escuchas esto de fondo, compadre, ponle atención a lo que viene, porque esto es lo que la gente de Navojoa recuerda todavía cuando habla de la feria del 92. La carrera principal de 400 metros se corrió a las 3 de la tarde del segundo día de la feria. El sol de abril en Navojoa es un sol sin misericordia, que cae vertical y duro sobre la tierra y convierte el carril en un espejo de calor y polvo. Había cientos de personas a los lados del carril, sombreros de todos los estilos, camisas de cuadros, botas, el olor a polvo y a frituras y a cerveza, que es el olor de las ferias del norte. Los 8 caballos fueron presentados. Cuando el locutor anunció al flaco, el nombre produjo un murmullo en el público que era mitad curiosidad y mitad incredulidad.
Un vallo sin historial, de un rancho de Álamos. Las apuestas de último momento lo tenían todavía en las cuotas más generosas del tablero. Lamberto Cienfuegos estaba en el área de apostadores con su gente, con esa postura de hombre que ya sabe cómo va a terminar el día. Rosendo lo vio desde lejos y no fue a saludarlo. No era el momento. Los 8 caballos se alinearon en el portón de salida. El flaco en el carril 3. El plateado de Álamos en el 1. El capitán en el 5. El silencio que cae antes de que se abra el portón en una carrera parejera con dinero serio encima es uno de los silencios más absolutos que existen en el mundo. Es el silencio de la deuda pendiente, del orgullo en juego, de los meses de trabajo que se van a resolver en 40 segundos. Un silencio que pesa, que se puede medir, que hace que el tiempo se vuelva una cosa viscosa y lenta. Rosendo estaba parado en la orilla del carril, con los brazos cruzados y la cara sin expresión. Heraclio estaba a su lado, con la mano en el bolsillo donde guardaba su libreta y su reloj. El Temo estaba encima del flaco con esa calma de 19 años que no sabe todavía el peso de lo que puede salir mal. El juez levantó la bandera. El portón se abrió. El flaco salió en segundo lugar. El plateado de Álamos arrancó primero, como era su costumbre, con esa explosión de arranque que le había ganado 4 carreras. El capitán salió en tercero. Los primeros 100 metros. Plateado adelante. Flaco segundo. Capitán tercero. Los 150 metros. Plateado todavía adelante por medio cuerpo. El flaco corriendo con esa cadencia que Rosendo reconocía de las madrugadas en las trincheras. No forzado. No al límite todavía. Guardando. Los 200 metros. El capitán intentó pasarle al flaco por la derecha, y el flaco se corrió un poco, instintivamente, ganando el carril. Pequeño, casi imperceptible, pero ahí estaba. Los 250 metros. El plateado de Álamos todavía primero. Su jinete miraba hacia atrás, hacia el flaco, con esa expresión de jinete experimentado que evalúa la amenaza. Los 300 metros. El Temo le habló al flaco, esa misma palabra que Heraclio le había enseñado en las trincheras, que era la señal de que era tiempo, de que ya no había que guardar nada, de que todo lo que el caballo tenía que dar era ahora. Y el flaco se soltó. Lo que pasó en los últimos 100 metros de esa carrera fue descrito por el locutor de la feria de Navojoa como algo que en 12 años de anunciar carreras parejeras en el sur de Sonora no había visto igual. El flaco pasó al plateado de Álamos en los metros 320, con una diferencia que creció y creció hasta que cruzó la línea de llegada con 2 cuerpos de ventaja. 2 cuerpos, en 400 metros, contra el favorito indiscutible de la región. El silencio duró un segundo, solo uno, y luego fue el ruido más grande que Rosendo Valenzuela Ibarra había escuchado en su vida. Los gritos de los que habían apostado al flaco a 20-1, que no eran muchos pero que gritaban por 20, y el rugido general de una multitud que acababa de ver algo que no estaba en ninguno de sus guiones. Rosendo no gritó, no movió los brazos, no se quitó el sombrero. Se quedó parado en la orilla del carril, con los ojos cerrados por exactamente 3 segundos. Cuando los abrió, el Temo ya venía de regreso en el flaco al paso, con el brazo levantado y esa sonrisa de 19 años, que es la sonrisa de alguien que acaba de entender algo nuevo sobre el mundo. Heraclio, a su lado, sacó el reloj del bolsillo, lo miró y lo guardó de nuevo sin decir nada. Luego puso una mano en el hombro de Rosendo. «Ya», dijo, y eso fue suficiente. «Mira nomás, compadre. Así termina la historia del caballo que costó 3.000 pesos. Pero todavía falta lo más importante. Todavía falta Lamberto Cienfuegos». Las ganancias de las apuestas que Rosendo recibió esa tarde sumaron 460.000 pesos, exactamente lo que había calculado, más el porcentaje del premio de la carrera, 24.000 pesos adicionales, 484.000 pesos en total, en billetes contados sobre una mesa en la oficina de los organizadores de la feria, con testigos y con papeles firmados. Esa misma tarde, antes de que terminara el segundo día de la feria, Rosendo fue a buscar a Lamberto Cienfuegos. Lo encontró en el área de los corrales, con una expresión que era difícil de leer.
No era la derrota obvia de quien esperaba ganar y perdió. Era algo más complicado, algo que mezclaba sorpresa con el tipo de molestia que siente un hombre calculador cuando los cálculos no le salieron. «Don Lamberto», dijo Rosendo, «vengo a liquidar la deuda». Lamberto lo miró un momento. «Aquí», dijo Rosendo. «Ahora, si usted tiene los papeles». Lamberto tenía los papeles. Siempre tenía los papeles. Era el tipo de hombre que anda preparado para las transacciones porque vive en función de ellas. Se sentaron en una mesa en la cantina de la feria, con 2 hombres de Lamberto como testigos y con Heraclio al lado de Rosendo. Y Rosendo contó el dinero sobre la mesa. 98.000 pesos de capital, más los intereses acordados, más un peso extra que Rosendo agregó sin explicación y que Lamberto miró pero no comentó. Lamberto contó el dinero 2 veces. Firmó el papel de cancelación, empujó los documentos del rancho hacia Rosendo, y luego hizo algo que nadie esperaba. Le extendió la mano. Rosendo la tomó, no con calidez, no con el gesto de quien perdona o quien celebra, con la seriedad de 2 hombres que han terminado un asunto y que ambos saben exactamente lo que acaba de pasar. «Buen caballo», dijo Lamberto. «Sí», dijo Rosendo. «Lo es», y se levantó de la mesa. Esa noche, en el camino de regreso a las trincheras en la camioneta con el flaco en el remolque, Rosendo manejó en silencio la mayor parte del trayecto. Heraclio dormitaba en el asiento del copiloto. Las estrellas de Sonora llenaban el cielo de esa manera que solo se ve lejos de las ciudades, y el ruido del remolque en el camino de terracería era el único sonido en varios kilómetros a la redonda. En un momento, Rosendo se detuvo en la orilla del camino, bajó de la camioneta y fue hasta el remolque. Abrió la ventanilla lateral y metió la mano. El flaco estaba parado, tranquilo, con el movimiento rítmico de quien viaja bien. Rosendo le puso la mano en el cuello y se quedó así un momento, sin decir nada, escuchando la respiración del caballo en la oscuridad. Heraclio, que no dormía tan profundo como parecía, lo escuchó desde la camioneta. Y lo que escuchó, según él mismo contó muchas veces después, fue a un hombre hablándole a su caballo en voz muy baja. Palabras que no alcanzó a oír claramente, pero que sonaban como lo que le dices a alguien cuando le debes algo que no se puede pagar con dinero. El flaco corrió 3 años más. Ganó 11 carreras y perdió 3 en ese tiempo, siempre en los circuitos del sur de Sonora y el norte de Sinaloa. Nunca fue el caballo más famoso del circuito, nunca tuvo el tipo de cobertura que tenían los animales de pedigrí importado. Pero en los ranchos de la región, su nombre se pronunciaba con ese respeto particular que se reserva para los que demostraron algo sin necesitar que nadie se los reconociera primero. Rosendo Valenzuela salvó las trincheras. Con el dinero que le quedó después de pagar la deuda, compró 2 toros sementales buenos, reparó la infraestructura del rancho que años de ajuste habían dejado deteriorada y pagó cada centavo que debía a su cuñado y a sus amigos, con los intereses que él mismo calculó, aunque ellos no se los hubieran cobrado. El Temo, el jinete de 19 años que montó al flaco en Navojoa, siguió en el mundo de las carreras parejeras por muchos años. Dice que el flaco fue el caballo más especial que montó en toda su carrera, no por la velocidad, sino por esa manera de entender lo que se le pedía sin que nadie se lo explicara 2 veces. Heraclio Gastelum murió en el 96, de la rodilla mala que nunca se terminó de operar y de otras cosas que se acumulan cuando un hombre mayor no se cuida lo suficiente, porque hay trabajo que hacer. Rosendo fue al velorio y se quedó un rato solo frente al ataúd, diciéndole cosas que nadie más escuchó. Dolores, que estaba a su lado, dijo después que fue la segunda vez en su vida que vio a Rosendo llorar. La primera había sido la noche que murió don Cleofás. El flaco vivió en las trincheras hasta los 22 años. Se retiró del rancho junto con Rosendo, cuando los hijos ya eran grandes, y el trabajo pesado pasó a otras manos. Los últimos años del caballo los pasó en el potrero del fondo, el más tranquilo, el que da hacia la sierra, con agua fresca y sombra, y el sonido del viento entre los mezquites. Rosendo iba a verlo todas las mañanas hasta el final. Ya sabes cómo es esto, compadre. Hay vínculos que no se explican y no se necesitan explicar.
Hay caballos que llegan a la vida de un hombre en el momento exacto en que ese hombre más los necesita, y que hacen por él lo que ninguna otra cosa en el mundo habría podido hacer, no porque sean mágicos, sino porque son reales, y la realidad bien vista siempre es más extraordinaria que cualquier cosa inventada. 3.000 pesos. Los últimos 3.000 pesos de un hombre que no tenía nada más que perder. Y con esos 3.000 pesos, el rancho que su abuelo Refugio Valenzuela había levantado con sus manos a principios del siglo, siguió siendo de la familia. Sigue siendo de la familia. Eso es lo que revela realmente lo que hizo el flaco ese día en Navojoa. Revela que el valor de las cosas no siempre está donde todo el mundo mira. Que hay momentos en que la única diferencia entre perderlo todo y salvarlo todo es la disposición de apostar por algo en lo que nadie más cree todavía. Y que a veces, solo a veces, esa apuesta tiene 4 patas, ojos oscuros y tranquilos, y una velocidad que nadie vio venir. 3.000 pesos gastó cuando no le quedaba nada, en un vallo flaco que el mundo había olvidado. Pero el flaco de las trincheras no venía derrotado. Venía a cobrarle al orgullo lo que el rancho le había dado. Gracias por escuchar hasta aquí, compadre. Si llegaste hasta el final de esta historia, ya sabes de qué están hechos los hombres y los caballos del norte de México. Antes de cerrar, cuéntanos en los comentarios, ¿qué caballo o qué corrido quieres que contemos la próxima vez? Aquí en El Último Secreto MX vivimos para estas historias que no salen en los periódicos y que merecen ser contadas. Esta historia está inspirada en la tradición oral de los corridos rancheros del norte de México, en relatos que circulan de boca en boca en los ranchos y ferias de Sonora y Sinaloa, y en fuentes de cultura popular disponibles. Es una reconstrucción narrativa hecha para el entretenimiento y para preservar la identidad cultural ranchera que nos define. No es un documento histórico verificado, ni una crónica periodística. Los nombres, fechas y lugares específicos forman parte de la recreación del relato. Si en algún momento viste imágenes durante este video, son ilustrativas y no representan necesariamente a personas o lugares reales. Nos vemos en el siguiente secreto.